por ejemplo, podríamos hablar de cuando hay una movilidad de funciones, si el trabajador que se asciende a un puesto no ha sido capacitado para realizar esas nuevas funciones, eh, no se le va orientando en cómo organizar su trabajo y por lo tanto se ve rebasado en sus capacidades, va a tener una exposición mayor a estos factores de riesgo psicosocial. Si bien es cierto que cambiar de puesto o lugar de trabajo puede representar una oportunidad de desarrollo profesional, también lo es que esto puede generar estrés y desencadenar un riesgo psicosocial. De esto nos habla en entrevista el coordinador de las secciones de Laboral y Seguridad Social de IDC, José Juan Ríos. ¿Puede la movilidad laboral generar un riesgo psicosocial? Sí, la movilidad funcional o geográfica que se lleva a cabo en la empresa, al cambiar las condiciones de trabajo y si con ello implica cargas de actividades que excedan a la capacidad del trabajador, se van a presentar agentes que puedan provocar un riesgo psicosocial. Inclusive, al hablar de esta movilidad geográfica, si hay una interferencia en la relación trabajo-familia, es decir, hay una falta de conciliación de la vida laboral con la familiar, va a ser un agente que pueda provocar un riesgo psicosocial. ¿Qué tipos de movilidad representan más riesgo? No se podría hablar de cuál implica más riesgos. Va a depender mucho de las características de las condiciones laborales que se están modificando. Podríamos hablar de cuando hay una movilidad de funciones, si el trabajador que se asciende a un puesto no ha sido capacitado para realizar esas nuevas funciones, no se le va orientando en cómo organizar su trabajo y por lo tanto se ve rebasado en sus capacidades, va a tener una exposición mayor a estos factores de riesgo psicosocial. Igual, al tener mayores responsabilidades, le podría generar mayor estrés, le puede provocar ansiedad. Entonces va a depender mucho en cuanto a si hubo una preparación del trabajador previa para estas nuevas funciones o bien para ya al momento de desarrollarlas que se le vaya guiando. Y esto no quiere decir que como el trabajador ahora ya va a ser supervisor, va a ser coordinador, ya no es necesario que también tenga líderes que lo vayan orientando, que lo vayan dirigiendo. Estaríamos hablando que hay que acompañar al trabajador en esta nueva transición para que se adapte a su nuevo puesto de trabajo. Si estuviéramos hablando de una movilidad geográfica, puede representar un mayor riesgo en cuanto a estar expuesto a estos factores psicosociales. Podríamos decir que sí, en cuanto a la interferencia a la relación trabajo-familia. Si yo estoy dando este cambio geográfico, hablando de una entidad federativa donde se tiene que mudar el trabajador y se va a quedar su familia
en donde tienen su hogar, pues va a haber una afectación bastante importante, ¿no? Porque inclusive ni en los periodos de descanso del trabajador va a poder convivir con su familia. A lo mejor no va a tener el dinero suficiente para estar viajando, pagar un boleto de avión o realizar un viaje en carretera de 5 horas, 6 horas, las que se necesiten, para poder convivir con su familia. Evidentemente, al terminar su jornada laboral en ese periodo de descanso breves, digamos, pues no va a ser nula esa conciliación de trabajo-familia. Ahora, no hay que dejar por fuera que inclusive los cambios geográficos en esta movilidad, aunque sean en la misma entidad federativa, digamos en la Ciudad de México, la sucursal donde estaba asignado el trabajador estaba en el sur de la ciudad y ahora lo cambio al norte de la ciudad, eso también va a implicar una afectación a esa conciliación de la vida laboral con la familiar. El ejemplo más claro es que el trabajador ya tenía organizada su vida para llevar a cabo sus tareas o atender sus responsabilidades familiares. Por ejemplo, en la mañana ya sabía que saliendo a las 6:30 de la mañana podía ir a dejar a su hijo a la guardería, a la escuela, y de ahí irse al centro de labores. O a lo mejor las distancias eran breves, no implicaba mayores cambios. Él, al igual que ir a recogerlo, sabía que saliendo de trabajar en X lugar determinado, hacía de trayecto media hora o 1 hora y le alcanzaba justo para ir a recoger a su hijo, ya sea que terminara de sus actividades escolares o actividades extraescolares. Si ahora lo cambio a otro lugar, al norte de la ciudad, y implica ya mayor tiempo de tráfico, mayor transporte, tomar otras alternativas de transporte, pues eso ya no le va a permitir conciliar su trabajo con la vida familiar, atender esa responsabilidad familiar. Implicará a lo mejor que ya no alcance a recoger a su hijo cuando sale de la escuela o de esas actividades extraescolares y tenga que contratar a alguien para que vaya a recoger a su hijo, o bien le pida el favor a un familiar. O que hablando de una pareja, pues los dos reestructuren su vida, ¿no? Hay que aclarar que la responsabilidad familiar no nada más es de una parte de los papás del menor, va de los dos. Pero suponiendo no se pueden adaptar, entonces habrá que contratar a alguien, pedirle el favor a un familiar que no siempre va a poder hacerlo. A lo mejor el día que no puedan ir a recoger a su hijo se le va a complicar y a lo mejor ello conllevará a muchas veces las escuelas o guarderías multan por no ir a recoger a tu hijo a tiempo, entonces ya tus ingresos se van a ver disminuidos, o bien habrán otras circunstancias, inclusive suspender al menor de la escuela, la guardería. Entonces ahí se empezaría a complicar todo. Entonces la gravedad en cuanto a riesgos psicosociales, y que lo vería encaminado a la conciliación de la vida laboral o familiar, va a depender de las circunstancias, esas particularidades que tenga el trabajador. Por ello es importante que al determinar un cambio trascendental en cuanto a movilidad geográfica, se tomen en cuenta al trabajador sus responsabilidades familiares. Inclusive, ello obedece a que la Ley Federal del Trabajo establece que las trabajadoras y trabajadores tendrán los mismos derechos y obligaciones, y que además se le va a dar una preferencia, va a haber una tutela especial a aquellos que tengan responsabilidades familiares. Entonces,
al adoptar una de estas medidas de movilidad geográfica, hay que acercarnos con el trabajador para detectar sus necesidades familiares y buscar la fórmula, ese equilibrio, que es al final lo que busca la legislación laboral, el derecho laboral, entre los factores de la producción, es decir, el equilibrio entre las necesidades del patrón, de que requiere al trabajador en un nuevo puesto de trabajo, en un nuevo lugar de trabajo, y las necesidades familiares de este trabajador, para poder llegar a un consenso. Inclusive esto va a implicar, ok, va a haber un cambio, va a haber una negociación, eso es importante. El trabajador aceptará que ahora labore en otro lugar distinto, pero a lo mejor se le va a permitir salir una hora antes o media hora antes, se van a cambiar las condiciones laborales de la jornada de trabajo para que permitirle esa conciliación de la vida laboral con la familiar, se asegure una igualdad en el acceso de oportunidades, como es la obtención de un salario, y sin que éste se vea afectado. ¿Pueden existir riesgos psicosociales que impidan la movilidad laboral? Cuando en los lugares de trabajo ya el trabajador está expuesto a ciertos riesgos psicosociales, como actos traumáticos que ha sufrido, hablando propiamente de acoso laboral, hostigamiento o acoso ya en una connotación sexual, ya no nada más es la cuestión de acoso laboral, sino ya va a cuestiones sexuales, pueden impedir la movilidad del trabajador, tanto en su vertiente funcional como geográfica, porque si yo lo cambio a un lugar donde va a estar más expuesto a ese acoso, mi obligación como patrón es prevenirlo y erradicarlo. Entonces, el cambiarlo ahí a trabajar a lo mejor en un lugar donde hay compañeros que le hicieron, que fueron los agentes activos de esas conductas, pues evidentemente no estoy protegiendo a la víctima. Entonces ahí esa movilidad no se podría llevar a cabo. Igual en una cuestión en cuanto a geográfica, el cambiarlo, si ya el trabajador sufrió actos traumáticos, ya independientemente de cualquier naturaleza, y se está atendiendo el trabajador, atendiendo en cuestión general, a lo mejor cuestión psicológica, con un profesionista que está ubicado en un lugar específico, y yo al cambiarlo a otra entidad federativa, pues esa recuperación, esa atención psicológica que está teniendo el trabajador se verá afectada, se verá interrumpida. ¿Puede, por el contrario, la movilidad ser un aliado para combatir los riesgos psicosociales? Sí, esa movilidad va a estar justificada en evitar que en casos que hablaba de acoso laboral o acoso sexual, evitar que la trabajadora siga siendo víctima. Aquí hay varias circunstancias. Ojo, no voy a cambiar a la víctima de su puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque no por ser la afectada y para evitar los riesgos psicosociales, yo le voy a cambiar sus condiciones laborales. No, aquí tendríamos más bien que ver que a aquellos que están haciendo estas conductas, el agente activo,
los voy a cambiar de su puesto de trabajo, a lo mejor los voy a transferir a otra sucursal, para que ya no siga cometiendo esos hechos contrarios a la dignidad de la víctima. Eso está justificado, esa movilidad me va a permitir ello. Ahora, inclusive hablando de teletrabajo, con el proyecto de la NOM 037, también hay que, en el proyecto nos da la oportunidad que cuando el trabajador sufre en su casa violencia familiar, lo podamos cambiar a presencial. Va a tener la oportunidad de que se cambie a presencial. Entonces, si bien aquí propiamente a lo mejor la violencia familiar no es algo propio, inherente del patrón, pero sí debe de estar sensibilizado en que al realizar los trabajos en la casa se deben de considerar todas las condiciones en su entorno. Entonces, por ello es que se le tendrá que brindar esa oportunidad al trabajador de que se cambie a presencial. Ahí estaríamos hablando de esa movilidad también para evitar ese factor de riesgo, de riesgo psicosocial. Ahora, en cuanto a una movilidad de funciones, también se va a justificar y lo podemos ir relacionando con trabajadoras que están embarazadas. Propiamente ahí también se da una movilidad obligatoria por parte del patrón en cuanto a que la trabajadora embarazada no podrá realizar ciertas labores peligrosas e insalubres que pongan en peligro su vida o la de su bebé. Y por lo tanto le debo de adaptar el puesto de trabajo. A lo mejor le voy a cambiar si ella estaba, no sé, sacaba radiografías, estaba expuesta a estos rayos X, a esta radiación, la voy a cambiar de trabajo. Bueno, la voy a cambiar de sus funciones, porque ya no te voy a exponer a sacar las radiografías, pero a lo mejor sí te voy a poner a realizar tareas conexas o vinculadas a tu puesto original, para que cuide su vida, la integridad. Entonces, ahí está justificado ese cambio. Y también con ello se va a prevenir un riesgo psicosocial, porque ya no va a estar expuesta a condiciones peligrosas, ya no le va a generar ansiedad, estrés, esa preocupación. Entonces vamos a tener cambios sustentados de estas condiciones de trabajo para prevenir estos riesgos sociales. Muchas gracias a nuestro especialista por tan importante información y nos vemos en la siguiente edición con más invitados. Si te gustó este video, deja tu like y comentarios, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos.